Buenas noches para todos y todas. Este espacio para vivir, amar y ser mejor, hoy sienta una voz de protesta por la educación pública de Colombia. A lo largo de la historia hemos asistido a crisis grandes en el sector de la educación. Y es que los gobiernos de turno cada vez son más peligrosos, cada vez son más perversos con el presupuesto del pueblo colombiano. La educación debe ser la cuna, debe ser el entramado donde están todos los aprendizajes de los estudiantes. Sin la educación no hay desarrollo de un país, no hay economía, no hay profesionales, no hay gente formada. Es en la educación donde hay que invertir. ¿Para qué darle prebendas a empresas extranjeras que lo que hacen es sacar todo lo que tenemos en materia de recursos naturales, en materia de recursos industriales? Y es así como a lo largo de la historia aparece la corrupción, aparece que este político robó no cualquier peso, billones de pesos, y son las personas que van por ahí y hacen campañas políticas y el país olvida lo que pasó. Somos un país sin memoria, no tenemos un colectivo y siempre estamos nombrando esos gatos grandes en esta tierra de ratones. Y cada 4 años cometemos los mismos errores de nombrar dirigentes que no satisfacen unas necesidades del pueblo. Gente que no le importa la clase trabajadora, que no le importa la clase obrera, que no le importa que la gente mendigue un día de trabajo. Es por eso que estamos sentando una voz de protesta a nivel nacional, porque es que es una pequeña franja que nos tiene amordazados, que nos tiene atados al desarrollo de un país. Colombia no merece el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Si hoy no tomamos conciencia de la situación que pasa en nuestro país en materia social, pues el día de mañana nos vamos a lamentar. Hoy tenemos un gobierno de turno que prefiere entregar al país a empresas multinacionales, a lo que dice el Banco Mundial, a lo que dice los consultores como el OCDE, y no le interesa que haya desarrollo en el campo, que haya desarrollo en la educación pública. Lo que interesa es mostrar unos estándares irrisorios frente a la calidad de un país, frente a la calidad de una educación que no tiene las condiciones ni el equipamiento para ser competidora a nivel mundial. Cuando hablamos de Colombia la más educada, ¿por qué no decir Colombia la más mal educada? Y somos mal educados en el sentido de que no estamos en condiciones de competir con países desarrollados, inclusive con países de Centroamérica y de Suramérica, porque no hay los estímulos a los docentes, porque las aulas son cada vez más llenas de estudiantes, porque la carga de trabajo es más grande. Y es así entonces como el llamado es a usted que me escucha, a que sentamos una voz de protesta y apoyemos de una u otra manera a un cambio en la revolución de este país, un cambio que debe generar una conciencia a la hora de usted elegir un dignatario, un mandatario, un cambio a la hora de usted saber si la educación que nosotros tenemos es pública o privada o semiprivada. Y el cuento de la educación
gratuita en nuestro país es un cuento que está mandado a recoger. Si usted hoy no tiene para la salud de su hijo, no tiene con qué comprar un cuaderno, no tiene cómo llevar la comida a la casa, ¿de qué educación gratuita estamos hablando? ¿Será que el derecho como la salud, como la educación, a tener un alimento digno, no son derechos fundamentales en cualquier país siglo XXI? Pero nosotros dependemos en gran medida de decisiones que toman en otros países, de empresas extranjeras que lo que hacen es llevarse del tributo a otros lugares y aquí no pagan ni los impuestos. Hoy el llamado es a que nos unamos en esta lucha inalcanzable, que tenemos que perseverar, que tenemos que seguir luchando, que tenemos que izar banderas desde el más chiquito hasta el más grande de Colombia. Nosotros somos alrededor de 47 millones de colombianos y esa pequeña franja no alcanza a 1 millón de personas que nos están gobernando, que nos están acabando. Es hora de decir que somos más, la inmensa mayoría, que elegimos a estos gatos grandes, ladrones, para que despilfarren el tesoro que le hemos dado. Les dimos una finca para que la administraran y qué mal lo han hecho. Hoy este es el gobierno que más paros ha recibido. Hoy este es el gobierno que mete la de caminar en cada ministerio, en cada situación. Entonces no hay credibilidad en las entidades del Estado. Y si no hay credibilidad en la parte estatal, entonces ¿cómo podemos nosotros hablar de un poder ejecutivo, de un poder legislativo y un poder judicial que no hace su tarea, que trabaja a conveniencia, que es más fácil meter a la cárcel a un ser que se roba, qué sé yo, una gallina, a aquel que despilfarra el tesoro público, el bien público, de los impuestos que usted y yo pagamos? Porque seguramente a las empresas multinacionales, a los que ganan millones de pesos, millones y millones de pesos que roban en los contratos, jamás les sacaron impuestos. Y los que están en el sector de lo público, que están desde lo ejecutivo, desde la Cámara, desde el Congreso, pues nunca perderán su fuero público para que no los investiguen. ¿Cuántos procesos han tenido? ¿Cuántos políticos hay en la cárcel? ¿Cuántos salen a seguir delinquiendo y acabando con este país que tiene tantas riquezas que, pese a ser los políticos más perversos, siguen ahí? Sigue ahí y el país no lo desangran, pero no lo acaban. Es hora de hacer un plantón, de levantar nuestras banderas frente a la protesta, frente a los servicios públicos que pagamos, frente a la tasa de gasolina que es la más alta, el impuesto de guerra que lo sigue cobrando cuando ya hay un posconflicto, y seguimos pagando impuestos, seguimos pagando una reforma tributaria de un 19%, que a unos cuantos ingeniosos, entre comillas, de este país se les dio la tarea que tenía que cobrar más sobre el tributo, a unos calculistas que lo que quieren es englosar y acumular más riquezas a costillas de la clase más vulnerable de este país. Porque usted como yo pagamos impuestos, pero ¿qué hay de los evasores de impuestos, los que lavan activos, los que desangran este país? Si es que los cogen. Entonces el llamado es a que rechacemos cuanta política, cuanta norma, cuanta reforma hay. Declarémonos en desobediencia, apoyándonos unos a otros. Unidos venceremos, pero si estamos divididos, esto no hace eco. Feliz noche para todos.